Muy buenos días tengan todos ustedes, hermanos. Hoy 31 de mayo del 2020, pues queremos seguir la dinámica de la predicación de la palabra de Dios con gozo, aquí desde este lugar, a través de este medio, y esperamos que también ustedes estén gozosos, como teniendo hambre de escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Sería algo hermoso de su parte que usted tuviera hambre de escuchar la palabra de Dios. Bueno, hermanos, en esta mañana vamos a hablar un poquito de la unidad, ¿verdad? La unidad, ¿verdad? Que se nos muestra a través de la palabra de Dios. La unidad que es el vínculo perfecto, ¿verdad? Hablamos de la Trinidad, Padre e Hijo y Espíritu Santo, que es la unidad perfecta, ¿verdad? Y a través de esa perfección mostrada a través de las Sagradas Escrituras, es que nosotros también debemos procurar la unidad como hijos de Dios que somos, cada uno de nosotros. La unidad primeramente en nuestros hogares, la unidad en el matrimonio, la unidad como familia, la unidad como iglesia y pues la unidad como ciudadanos de la localidad donde vivimos, ¿verdad? En ese sentido, hermanos, vamos a hablar un poquito nosotros de la unidad, ¿verdad? Que es algo, la unidad siempre se necesita para vivir, ¿verdad? La unidad se necesita cuando uno está estable, hermano. O cuando estás próspero también se necesita la unidad. Y precisamente en estos tiempos de pandemia o necesidad que estamos viviendo, ¿verdad? Que son momentos difíciles donde acecha el espíritu de la muerte, el espíritu de sufrimiento, de enfermedad. Es cuando nosotros debemos recurrir a la unidad, ¿verdad? Como una herramienta poderosa de parte de Dios para que sus hijos se fortalezcan y sigan caminando de la mano del Señor, ¿sí? Entonces vamos a hablar un poquito de la unidad, hermanos. Como les decía, el vínculo de la unidad perfecta de Dios, ¿verdad? Lo tenemos ejemplificado ahí en Padre, Hijo y Espíritu Santo, en la Divina Trinidad, ¿verdad? Entonces, hermanos, de esto queremos hablar hoy en esta mañana, ¿verdad? Para que podamos nosotros entender que la unidad es algo que se necesita, ¿verdad? Y como en estos tiempos difíciles, pues es indispensable. No podemos no podemos estar viviendo cada uno de nosotros por su propia cuenta, independientes, no, porque en estos momentos de crisis, ¿verdad? De situación difícil, de inseguridad, de incertidumbre, es cuando la unidad tiene que ser algo indispensable para el pueblo de Dios, para la iglesia, ¿verdad? Entonces, hermanos, en ese sentido vamos a hablar un poquito acerca de la unidad. Y vamos a encontrar la cita que hemos dispuesto en esta mañana para leerla y meditarla, no sin antes orar para que el Padre de las luces y el Sol de justicia nos alumbre con su sabiduría e inteligencia, ¿verdad? Porque Él es perfecto, ¿sí? Y así podemos estar unidos al Señor, podemos estar practicando la unidad delante de Dios en su presencia, ¿verdad? Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú has sido bueno en todo tiempo, en todo momento, Señor.
porque no te has desentendido de nuestras necesidades económicas, porque no nos has desamparado, porque nos has dado más de lo que necesitamos, Padre Santo. Gracias, mi Dios. Yo te pido que las familias de la iglesia, el manantial, Señor, gocen de salud, gocen de bienestar, gocen teniendo lo que se necesita para el mantenimiento del cuerpo. Y sobre todo, Padre, que tengan tu presencia, que estén bajo la cobertura de tu Espíritu Santo, bajo la cobertura al 100% de tu presencia, Señor. Que ellos puedan experimentar, unidos a ti, la presencia del Espíritu Santo, Señor. Cuando tú hablas al corazón, cuando tú hablas al oído, cuando tú, Padre Santo, abrazas a un hermano y él lo puede sentir. Cuando tocas, Padre Santo, su espíritu, Señor, y su espíritu se conmueve, Señor, por ti, Señor. Gracias, Señor. Yo pongo en tus manos, Señor, esta mañana, esta predicación, para que tú, Señor, nos bendigas, a mí que me des prudencia e inteligencia para poder desarrollar la secuencia de la predicación, ¿verdad? Y también que estés con los receptores para que ellos también tengan interés por aprender algo, por escuchar algo que siempre está fresco, que siempre es nuevo. Tu palabra siempre está fresca, tu palabra no se desgasta, Padre Santo. Y queremos, Padre Santo, en este momento que tu palabra llegue a cada corazón, llegue a cada hermano de la iglesia El Manantial y amigos incluso que nos ven por ahí, ¿verdad? Amigos hermanos en Cristo, y quizás si algún familiar nos estuviera viendo, les deseamos bendiciones a cada uno de ellos desde este lugar, ¿verdad? Que es nuestra casa, que es su casa, ¿sí? Entonces comenzamos con esto y le pedimos al Señor que bendiga cada uno de nuestros corazones y que cada uno de nosotros tome lo que necesite, tanto mi persona como ustedes. En el nombre de Jesús, yo te lo pido, Padre. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, vamos a tener una lectura bíblica por ahí en el Evangelio según San Juan, capítulo 17. ¿Sí? Y lo voy a leer para que podamos hacerlo un poquito rápido, ¿verdad? Para no alargar tanto la predicación, ¿verdad? Y que usted se aburra, sino vamos a hacer como que la predicación sea algo interesante, pero también que no sea tedioso, que no sea aburrido. Vamos a darle el tiempo que necesitamos, ¿verdad? Pero vamos a hacerlo con respeto y también el tiempo que demanda una predicación. Bueno, pues comenzamos, ¿sí? San Juan, capítulo 17, hasta, pues todo el 17 lo vamos a leer, hermanos, para que me acompañen desde ahí, desde su lugar, ¿sí? Entonces dice así la palabra de Dios en el nombre de Jesucristo. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron
y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los que has amado, y que los has amado a ellos como también me has amado. A mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, porque el amor con que me has amado, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Amén. Acabamos de leer, ¿verdad?, todo el capítulo 17 del Evangelio según San Juan, ¿verdad? Y estamos observando cómo a través de este capítulo, ¿verdad?, se ve una unidad perfecta, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, nosotros debemos, como hijos de Dios, como creyentes, ¿verdad?, como los lavados por la sangre de Cristo que somos, debemos estar practicando la unidad. La unidad, como lo decía yo anteriormente, hace un momento, es una herramienta que nosotros podemos utilizar, ¿verdad? Una herramienta poderosa que nos puede ayudar en todo tiempo, en todo momento y en cualquier circunstancia que estemos viviendo, sea fácil o sea difícil, ¿verdad? Entonces, hermano, también acuérdese, hermano, que nosotros tenemos un enemigo, ¿sí? Nunca se le olvide que usted es hijo de Dios y que está bajo la cobertura del poder de Dios. Pero también no se le olvide que tenemos un enemigo y que ese enemigo quiere alejarnos de Dios. Él también, en todo tiempo, en todo momento y bajo cualquier circunstancia, Él nos quiere alejar de la presencia del Señor, ¿verdad? Él también anhela, con todo su ser maligno, que el propósito de Dios no se cumpla en cada uno de nosotros.
que no se cumple en usted el propósito de Dios, que no se cumple en mi persona, ni en ninguno de los creyentes, ¿verdad? Él no está de acuerdo con que usted ame a Dios, que le sirva a Dios, que siga a Dios y que pues le sirva de una manera fiel, ¿verdad? Él anhela con todo su ser maligno que nosotros estemos divididos, hermanos. No sé si usted ha notado que Él se empeña en dividirnos. ¿Y dividirnos cómo? Como familia, dividirnos como matrimonio, dividirnos como iglesia. Incluso Satanás quiere la división de nuestro país. Él anhela que se desintegre, que caiga lo que ya está establecido en nuestra nación. Él quisiera desbaratarlo y lo vemos, ¿verdad? Pues a través de la historia contemporánea, presente, ¿verdad? Que vivimos como por los golpes de Estado en el sentido de las naciones, ¿verdad? Y vemos también, hermano, cómo muchos matrimonios sí son alcanzados por los dardos de Satanás y dividen y alejan y truncan o interrumpen el propósito de Dios en la vida del creyente, ¿sí? Entonces no se olvide, nunca se le olvide que tiene un enemigo. ¿Para qué? Para que usted siempre ande alerta, 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 pero también glorificando a Dios, que su Dios es más poderoso que el enemigo que tenemos. Siempre tengamos esa convicción, que nuestro enemigo es más débil que nuestro Dios. Entonces el Señor nos va a dar la victoria, ¿sí? Entonces, hermanos, en ese sentido nosotros tenemos que practicar la unidad, como le decía anterior. No dejes, hermano, que el enemigo de nuestras almas desbarate tu matrimonio. Peleemos, luchemos porque nuestro matrimonio se conserve en unidad. Yo sé que va a haber fallas, yo sé que va a haber pleitos, porque hay quien lo propicia, ¿verdad? Pero no caigamos en la trampa, cuidado, ¿verdad? Cuidar nuestra familia. Si en nuestra familia están empezando discusiones por dinero, por sentimientos, por la posición de cada uno de ellos en el lugar que están, no sé, ¿verdad? Hay muchos motivos por los cuales una familia se puede dividir. Entonces, luchemos para que esto no pase, ¿sí? En el nombre de Jesús, ¿verdad? Pongámonos la camiseta del Señor Jesús y luchemos como soldados, ¿verdad? De Él, ¿verdad? Entonces, usted es un soldado de Dios. Entonces, el propósito, hermanos, es glorificar a Dios y tener el gozo. Acuérdese, en esta mañana usted tiene que tener el gozo, porque si usted no tiene el gozo, dijimos la semana pasada, algo anda mal. Entonces, el gozo que no falte, hermano, que no falte el gozo, ¿sí? Entonces, el propósito por lo que yo le estoy hablando en esta mañana es que debemos glorificar a Dios a través de la unidad, ¿sí? Dios se alegra de que su matrimonio rinda fruto de amor, de comprensión, de unidad, de armonía, de entendimiento, ¿verdad? De tolerancia, porque muchas veces no tenemos eso que es la tolerancia, ¿verdad? No toleramos a veces de qué forma se cepilla la boca cuando se hace a la boca, ¿verdad? Con el cepillo. A veces no tenemos ni siquiera esa tolerancia. No toleramos en ocasiones cómo son nuestros hábitos, ¿verdad? Que debieran de mejorar cada día.
sin embargo a veces no lo hacemos, ¿verdad? Y la tolerancia pues es parte, ¿verdad?, de lo que uno necesita para hacer que su matrimonio siga adelante, ¿verdad? Porque es la institución de Dios, ¿verdad?, que Él ha dispuesto para que la familia camine a la par con Él. ¿Sí? Entonces, hermanos, no permitamos que nuestra familia haya desintegración. Aún puede haber diferentes pensamientos, diferentes criterios, ¿verdad? Pero tenemos que luchar porque nuestra familia esté unida. Incluso, ¿verdad?, cuando un miembro de la familia ya hace su vida, se casa e incluso tiene hijos, ¿verdad?, debemos luchar para que esa armonía, esa unidad siga como antes o mucho mejor, ¿verdad? Acuérdense que en Cristo siempre estamos, tenemos que tener un paso adelante, siempre a mejorar en todo, ¿verdad? Entonces, hermanos, vamos a hablar un poquito de la unidad, ¿verdad? La unidad en ocasiones se torna como una prueba de fuego, ¿verdad? Que no es tan fácil de llevar a cabo, porque se presentan muchos inconvenientes, ¿verdad? Se presentan muchos inconvenientes, hablamos también de la iglesia, ¿verdad? Muchos hermanos tienen un pensamiento que es diferente al suyo, entonces de repente no coincidimos en lo mismo que pensamos, ¿verdad? Diferentes culturas, hermano. Acuérdense que el poder de la cultura también determina el patrón y el comportamiento de cada uno de nosotros, ¿verdad? La cultura que nos dieron nuestros padres quizá fue muy buena, quizá fue muy mala, pero tu cultura te lleva a tener criterios, te lleva a tener pensamientos, ¿verdad? Y al final, cuando estamos en Cristo, ¿verdad?, pues esa cultura sigue, ¿verdad? Porque es algo que se enseñó de raíz, ¿verdad? Entonces, cuando nos encontramos en la iglesia, ¿verdad?, nos damos cuenta que no coincidimos, ¿verdad? Que coincidimos solamente porque la sangre de Cristo nos demanda ser iguales, nos demanda aceptarnos, nos demanda amarnos, ¿verdad? Pero hay diferencias en la iglesia, ¿verdad? Y no permitamos que por diferencias de cultura, de pensamiento, de criterio, que la iglesia se desintegre, no. Acuérdense que el amor de Dios es más que todas las cosas. La presencia de Dios es más que todas las cosas. Es mayor la presencia de Dios, ¿verdad? Entonces, si tenemos la presencia de Dios, ¿verdad?, tenemos su palabra, tenemos su espíritu, tenemos todo lo que necesitamos para que la unidad de la familia, la unidad del matrimonio, la unidad de la iglesia se puedan llevar a cabo sin ningún problema, ¿verdad? Si así lo queremos ver cada uno de nosotros. Entonces, por eso le digo que a veces se torna como una prueba de fuego, ¿verdad?, la unidad. Y tú, hermano, yo te pregunto en esta mañana, ¿cómo es que tú glorificaste a Dios? ¿Cómo lo estás glorificando en este momento? ¿O cómo piensas glorificarle en el futuro? ¿Verdad? Sería una buena pregunta, ¿verdad?, para cada uno de nosotros, ¿verdad? De qué hacer, cómo hacer y de qué forma nosotros podemos agradar el corazón de Dios. ¿Cómo glorificarle a Él, verdad? Digo, a veces no es tan fácil glorificar a Dios, ¿verdad? Porque le decía a Satanás a Dios de Job, sí, pues Él te sirve porque todo le das,
lo tienes rodeado de grandeza, de gloria, de riqueza, pero quítale lo que tiene y verás si no blasfema tu nombre en tu misma presencia. A veces no es tan fácil, hermano, pero bueno, en ocasiones, verdad, nuestra escasez, más que nada es escasez de la presencia de Dios, pero no porque Dios sea escaso, sino porque nosotros no le hemos buscado, porque nosotros no le hemos glorificado. Entonces sentimos ausencia de Dios, ¿verdad? E incluso a veces podemos decir, pues ¿dónde está Dios, verdad? Yo estoy yendo a la iglesia, estoy echándole ganas y no siento que avanzo, ¿verdad? Entonces es una forma de no glorificar a Dios. Pero hay otras situaciones en que yo he escuchado, ¿verdad? Yo he visto cómo personas con una humildad económica tan baja, y cómo glorifican a Dios como si tuvieran la gloria de Job, las riquezas de Job, ¿verdad? Entonces, y luego hasta presumen, y yo voy a ayudar, y voy a cooperar, y luego a veces, en una ocasión yo escuchaba a un hermano que así hablaba, así pensaba, y yo decía, dentro de mí, no se lo decía, ¿verdad? Nunca se lo dije, pobre hermano, gana bien poquito y todavía él quiere andar dando, ¿verdad? Pues eso es lo fantástico, eso es lo glorioso, ¿verdad? Que cuando uno tiene a Cristo y lo que el Señor le da es mucho y alcanza para compartir incluso, ¿verdad? Y hay muchas formas de glorificar a Dios, ¿sí? Ciertamente cuando nosotros llevamos a cabo su palabra, guardamos su palabra, y cuando predicamos el Evangelio, cuando le hablamos a alguien de Cristo y lo llevamos al arrepentimiento y lo llevamos a los pies de Cristo, ¿verdad? Usted y yo nos convertimos en instrumentos de Dios, ¿verdad? Para gloria del Señor. Y de esa forma, estas personas, ¿verdad?, adquieren la vida eterna. Porque acuérdense que dice, que te conozcan a ti, a Dios y a Jesucristo, ¿verdad? Entonces, hermano, esa es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo. El conocer a Dios, el conocer a Cristo, no es nada más que conozcas la palabra de Dios, sino conocer a Cristo es saber, es entender qué le gusta a Él de ti, qué no le gusta a Él de ti, saber cuándo lo ofendemos, saber cuándo le glorificamos, conocerlo, tenerlo como nuestro amigo, tenerlo como nuestro aliado, tenerlo como nuestro salvador, nuestro consolador en todo tiempo, en todo momento, y caminar en unidad. ¿Por qué? Porque Él vive en nosotros, hermano. Entonces, esa es unidad, ¿verdad? Entonces, ¿de qué forma podemos glorificar a Dios? A cada quien Dios le ha dado dones y talentos, acuérdese. Porque usted no me puede decir que a usted Dios no le ha dado ni un don y ningún talento. Entonces usted tiene la herramienta para glorificar a Dios. De alguna forma usted puede glorificar a Dios, ¿sí? Entonces, hermanos, de esta forma nosotros podemos, ¿verdad?, hacer que la gente tenga vida eterna, que conozcan a Dios y conozcan a Jesucristo. Esa es la vida eterna. Acuérdese que es conocer a Dios. No es nada más que usted
lea la Biblia un momento. Eso es conocimiento, digamos, usted lo necesita, yo lo necesito, todos lo necesitamos, pero es un conocimiento, simplemente es algo que usted debe conocer, pero eso no es la vida eterna. Entonces, Dios nos da tiempo para glorificarle a Él, ¿verdad? Acuérdese, en unidad. Usted con Él. Si es a través de la familia, nosotros con Él. Si es el matrimonio, nosotros con Él, en unidad. Tiene que ser en unidad, ¿verdad? Cuando se glorifica a Dios, ¿verdad? Es hermoso, porque Él nos ha dado tiempo, hermanos. Nos da el tiempo necesario que necesitamos para glorificarle. Quizá hay gente que no va a tener mucha oportunidad de glorificarle por su conducta, porque no hubo la oportunidad simplemente, ¿verdad? Si usted lee los evangelios, ¿verdad? Cuando a Jesucristo es crucificado, ¿verdad? Y ponen uno a la derecha y otro a la izquierda, ¿verdad? Uno de ellos, pues quiere que el Señor se baje de la cruz y los baje a ellos también, ¿verdad? Pero uno de ellos tuvo arrepentimiento, tuvo la oportunidad de glorificar a Dios y le dijo: acuérdate de mí cuando estés en el reino de los cielos, ¿verdad? Y Él le dice: hoy mismo, porque hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, porque vio un arrepentimiento genuino y tuvo la oportunidad de glorificar a Dios, ¿verdad? El otro, ¿verdad? También, sálvate y sálvanos a nosotros, pero no había arrepentimiento en su corazón. Él lo que quería que físicamente fueran bajados y salvados de la muerte. Entonces, pero hubo uno que glorificó a Dios, ¿verdad? Así Dios nos da el tiempo a cada uno de nosotros para glorificar a Dios. ¿De qué forma? ¿De qué forma lo vamos a hacer cada uno de nosotros? Dios nos ha dado capacidades, nos ha dado dones, talentos. Entonces, hermanos, no esperemos glorificar a Dios cuando estemos en el reino de los cielos. No, hermanos. Tenemos que hacerlo aquí también en la tierra. Si nosotros nos esperamos o tenemos el pensamiento de que le vamos a glorificar allá en su reino, en la presencia de Dios, en aquel lugar donde dice que no habrá más dolor ni lágrimas, ¿verdad? Pues quizá el tiempo no nos alcance y quizá moriremos y no glorificaremos a Dios en esta tierra. Pero Dios nos ha dado el tiempo para glorificarle, ¿sí? Aprovechemos el tiempo para dar honor y gloria a Dios siempre, en todo momento. Si usted está con gentes extrañas, glorifique a Dios. Honre a Dios para que sea testimonio, ¿sí? Entonces, hermanos, tenemos que seguir adelante y glorificar a Dios aquí en la tierra mientras vivimos. Glorificándole, ¿cómo? Viviendo una vida grata a los ojos de Dios, en unidad. Estamos hablando de la unidad. En la unidad en su matrimonio, en la unidad con su familia, sus hijos, en la unidad en la iglesia. Enamórese de la iglesia. Ame a su esposa, hermano. Hermana, ame a su esposo. Familia, amémonos unos a otros. Así como Dios amó a la iglesia. Y también, iglesia,
amemos a nuestros hermanos. Quizá usted no ha sentido el amor de un hermano en Cristo, el amor genuino, ¿verdad? Pero bueno, yo por ejemplo sí tengo, he tenido experiencias muy hermosas incluso con hermanos que ya partieron a la presencia de Dios, ¿sí? Puedo hablarle de una ancianita que nos quiso demasiado a nosotros, ¿verdad? A mi familia, a mí, a mi familia. Y su amor fue suficiente para ganar nuestro cariño, ganar nuestra amistad, ¿verdad? No tenía solvencia económica, era una ama de casa. De repente nos invitaba a ella a su casa y nos daba frijoles fritos con mantequita, muy sabrosos, ¿verdad? Y yo anhelo volver a ver a doña Lenchita, como lo decíamos en la iglesia. A doña Lenchita, que preparaba la cena del Señor cuando ella vivía y servía de esa forma al Señor. Y yo anhelo ver hermanos que se han ido, que nos cobijaron con su amor, que nos cobijaron con su ternura, ¿verdad? Y vieron nuestras necesidades. Entonces, hermano, usted tiene que enamorarse también de la iglesia. Por eso tiene que producirse la unidad entre nosotros, para amarnos, para anhelarnos, ¿sí? Bueno, no sé por qué le dije eso, ¿verdad? Pero es algo muy íntimo de mi corazón. Fíjese qué hermoso, hermano, sería cuando usted ha llevado a hermanos a la presencia de Dios, ¿verdad? A los pies del Señor, ¿verdad? Y que usted ve que están caminando con el Señor, que usted ve que están echándole ganas, que no desmayan, que van adelante, que incluso en espiritualidad lo quieren superar a usted, ¿verdad? Qué hermoso es, y que usted le pueda decir al Señor: Padre, siguen caminando, no se han rajado, siguen valientes, soportando incluso pruebas difíciles, ¿verdad? Pero están caminando, Señor, y te los encomiendo. Y usted ora por ellos como oró Jesucristo en esta oración del capítulo 17. Y usted ora para que los hermanos que usted acercó a la iglesia no se pierdan, para que los hermanos no se desanimen, para que los hermanos sientan que son hijos de Dios, que usted le echa ganas y los alimenta y los protege. Que déjeme decirle que a los que Dios a usted le da del mundo, es responsabilidad suya orar por ellos, guardarlos. Yo sé que usted no puede guardarlos del peligro personalmente, pero usted ora a Dios y Él los protege, ¿verdad? Entonces, qué bonito sería que dijéramos como Cristo: los que me diste siguen, Padre, siguen caminando y están contentos y tienen gozo, ¿verdad? Qué hermoso sería, ¿verdad? Esa es unidad, hermano. Unidad con el Padre, unidad con el Hijo, unidad con el Espíritu Santo, unidad con los hermanos de la iglesia, ¿verdad? Qué hermoso es la unidad. La unidad trae gozo, hermano. Glorifique a Dios cada vez que pueda usted, hermano. ¿Sí? Entonces, caminar en unidad, tanto para la familia, tanto para el matrimonio, tanto para la iglesia o para cualquier comunidad o cualquier nación, la unidad da resultados. La unidad es efectiva. Y en el entorno de iglesia, ¿verdad? La unidad es grata a los ojos de Dios. La unidad está comprobada que da resultados, hermano. ¿Sí? Incluso en el mundo secular, la unidad da resultados.
pues cómo se juntan y hacen incluso en las cárceles, ¿no? Se juntan entre todos los reos, ¿verdad? O los presos, y hacen escándalo, ¿verdad? Y logran sus objetivos. Pues ¿cuán más nosotros, que somos los hijos de Dios y que tenemos al Padre, que tenemos al Hijo, que tenemos al Espíritu Santo, que tenemos ángeles que trabajan en favor nuestro, hermanos? ¿No podremos lograr la unidad de la iglesia? ¿No podremos lograr la unidad en el matrimonio? ¿No podremos lograr la unidad en la familia? Escuchaba yo que últimamente, no sé si ya se lo comenté, que últimamente con lo del encierro que tenemos, se ha multiplicado la violencia familiar. Qué terrible, ¿verdad? Que en lugar de aprovechar el tiempo y tener unidad y platicar, cantar, gozar, ¿verdad? Compartir alimentos, compartir experiencias, compartir muchas cosas que tenemos que compartir, ¿verdad? Tenemos el tiempo suficiente para hacerlo, ¿verdad? Entonces, la unidad da resultados. La unidad rinde frutos cuando buscamos en el nombre de Jesús pues vivir en armonía, ¿sí? Entonces, hermanos, tenemos nosotros que procurar la unidad en todas las áreas de nuestra vida, la familiar, incluso la unidad laboral. Si no hay unidad laboral, también no hay mucho resultado, ¿verdad? En los trabajos. También, hermanos, tenemos que buscar de una forma, claro, es buscar la unidad, ¿verdad? Como yo se lo he dicho, pero el buscar la unidad es también preocuparse y preguntarle a nuestro hermano, nuestra hermana, ¿qué tienes, hermano? Te veo triste, ¿te puedo ayudar en algo? ¿Qué quieres que haga? Si está dentro de mis posibilidades, yo lo hago. Y si no está, oramos para que Dios provea, ¿verdad? Eso es esencial en el matrimonio, la familia, la iglesia. Y usted, hermano, ¿qué hace para buscar la unidad en la iglesia? ¿Qué ha hecho en este tiempo de encierro? ¿Qué está haciendo para glorificar a Dios? Porque hablamos de una unidad. Y a lo mejor usted me puede decir, pero ahorita no podemos visitar, ahorita no podemos. Pero hay teléfono, hay medios de comunicación, Dios nos da inteligencia. ¿Se está interesando usted por los hermanos que tienen necesidades diversas? Quizá tú tienes tu trabajo y quizá otros por el momento no tienen trabajo. Estamos viendo la situación de las personas, de los hermanos. Estamos dispuestos a contribuir y despojarnos un poco de lo nuestro para que otros también tengan lo que tú tienes. Esa es unidad, aunque no te guste, aunque no me guste. Porque es difícil cuando ya se habla de lo monetario, cuando tenemos que despojarnos un poquito de lo que Dios nos ha dado, ahí como que ya renegamos, como que no estamos de acuerdo, y incluso desearíamos que el que está hablando en ese momento de esa cuestión no estuviera hablando de eso, ¿verdad? Pero por ahí en el capítulo que acabamos de leer dice, y todo lo tuyo es mío y lo mío es tuyo. O sea que habla de una unidad perfecta.
¿sí? Quizá usted no pueda decirle al hermano, menos tú que estás afortunado, y hablamos de un hermano afortunado y uno menos afortunado, digamos en la rama económica. Usted a lo mejor no le puede decir al menos afortunado, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío. Tu necesidad es mi necesidad. La provisión que yo te puedo otorgar o el beneficio que yo tengo también es tuyo. Eso no es tan fácil en las familias, eso no es tan fácil, no es tan práctico en las familias. Sin embargo, lo tenemos que buscar. Tenemos que buscar el bien de los hermanos, interesarnos porque que si tienen que comer, no tienen que comer, ¿verdad? En los más desvalidos. Y debemos nosotros procurar, ¿verdad? Incluso si alguien sabe de alguien que la está pasando mal, usted también puede hablar por teléfono y decir, oye hermano, cierto hermano la está pasando mal, no tiene quizá alimento, o le van a cortar la luz porque ya pues no está trabajando y los recibos no paran. A ver, ahí quiero ver la unidad. Pues sí, cuando estamos en la iglesia ahí saludándonos, abrazándonos, un abrazo caluroso, fraterno, Dios lo bendiga, hermano. Pero cuando de verdad se presenta la necesidad, a ver, queremos la unidad. Dios quiere la unidad. Le dice Jesús, y todo lo tuyo es mío y lo mío es tuyo. Dígale a su hermano, mi dinero es tu dinero y tu necesidad es mi necesidad. De esa forma usted pudiera contribuir con alguien que tiene escasez de recursos. Pero no es tan fácil. Pero se puede hacer. Pero se puede, porque cuando usted hace la voluntad de Dios, usted glorifica a Dios de esa forma. No se necesita ser rico para glorificar a Dios, económicamente hablando. Nada más es que tengas un corazón de Dios, para que puedas glorificar a Dios en lo que se refiere a economía, ¿sí? Dice por ahí en la Biblia, ¿verdad? Bueno, yo pregunto, ¿podrá haber unidad cuando ni siquiera nos preocupamos unos por otros? Perdón. Yo digo que no es posible que haya la unidad cuando no nos interesamos unos por otros, hermano. No, pues yo digo pues que cada quien se rasque con sus propias uñas, con sus propios recursos, y que Dios lo bendiga. Y hasta somos así, y decimos que Dios lo bendiga a él y a mí que no me desampare. Pero pues no salimos de esas frases, ¿verdad? Pero no actuamos como hijos de Dios. Entonces, ¿cómo podremos nosotros tener gozo? ¿Cómo disfrutaremos hacer el bien si no queremos la unidad? La unidad es precisamente para cuando vienen estos tiempos difíciles, actuar. Que si un hermano tiene falta de ánimo, vamos a orar por él. Que si un hermano está llorando, vamos a llorar con él y vamos a orar por él, ¿verdad? Que si a un hermano le faltan frijoles, vamos a llevarle frijoles. Que si a un hermano le van a cortar el recibo de la luz,
No, pues que consiga ver cómo. Yo le puedo dar frijoles, pero no le puedo dar dinero. A veces somos tan miserables, hermano, que no salimos. El ego que tenemos, el ego que guardamos dentro de nosotros, ese hombre miserable que todavía se sigue revelando, ¿verdad? A veces triunfa en nosotros y decimos, no, pues sí le puedo dar un taco o le puedo llevar una despensa, pero ya como que darle para un recibo que tiene, pues no. Fíjese bien. Entonces, si no hacemos el papel como creyentes de ser uno, ¿cómo experimentaremos el gozo del Señor? ¿Cómo se cumplirá el propósito de Dios en nuestras vidas? Dice el Señor, para que tengan en mí el gozo cumplido. No va a haber gozo cumplido en sí mismos si nosotros no caminamos en unidad. No vamos a experimentar el gozo. Sin embargo, aquellos que se despojan no solo de dinero, sino de tiempo, de dedicación, de otras cosas, disfrutan, saborean servir a Dios, ¿verdad? Y si nosotros no disponemos nuestro corazón, no disponemos y no ponemos lo que tenemos para ayudar, para cooperar, para dar, sin esperar recibir nada a cambio, ¿sí? Acuérdate, hermano, que nosotros, nuestra vida, hermanos, dice la palabra de Dios que es como la flor. Por la mañana sale esplendorosa, bonita, pero por la tarde se marchita. ¿Sí? Como las nubes que vienen y pasan muy rápido. Así es la vida del humano. Y así es la vida del cristiano. Pronto pasa, pronto pasará. Y si nosotros no vivimos, no experimentamos la presencia de Dios haciendo el bien, pues no sabremos a qué sabe la presencia de Dios, a qué sabe la gloria de Dios. Nosotros, hermanos, somos peregrinos, dice la palabra de Dios. Peregrino quiere decir que vamos de paso. No vamos a ser eternos aquí en la tierra. Seremos nosotros personas que muy pronto no estaremos en esta tierra. Por eso es la importancia he aquí la importancia de hacer la obra de Dios, llevar a cabo la palabra de Dios. ¿Sí? Dice por ahí, la gloria, ahí en el capítulo, en el verso 24, dice así: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Pero fíjese bien cómo dice: para que vean mi gloria que me has dado. La gente, ¿cómo va a ver la gloria que Dios le ha dado si usted no la comparte, si usted no la manifiesta, si usted no se dispone?
si es egoísta o egocentrista, ¿cómo va a mostrar usted la gloria que Dios le dio? Cuando uno, Dios lo rodea de bienestar, es para compartir, es para ponerlo al servicio de Dios. Y si es al servicio de Dios, pues también es al servicio de la iglesia. ¿Sí? Entonces, usted quiere que conozcan la gloria que Dios le ha dado a usted, comparta, enséñese a disfrutar lo que Dios le ha dado, experimente. Cuando usted se despoja, que no sienta usted que se le está quitando algo, que va a perder algo, que se va a atrasar, que ya no va a tener, que se le va a acabar. No, experimente. Hablamos de un tiempo de necesidad, un tiempo de crisis, un tiempo de pandemia, donde hay muchas necesidades y no todos tenemos o no todos hemos tenido las mismas oportunidades. Y a los que Dios les ha dado oportunidades o nos ha dado oportunidades, es también para que nosotros estemos al tanto de los demás en unidad. ¿Sí? Entonces, hermanos, pues la unidad es herramienta poderosa para poder vivir en esta tierra y en este tiempo de crisis y necesidad. Por ahí Efesios 4:16 nos habla de la unidad. También 1 Corintios 12:12 habla también de la unidad. Entonces, vamos nosotros a caminar en unidad. Primeramente, ¿verdad? En el matrimonio, a veces no es tan fácil. De veras que no es tan fácil, yo se lo digo. Pero es un deber y una obligación de parte de nosotros, ¿verdad? Los creyentes, los hijos de Dios, caminar en unidad por amor a Dios. No es tan fácil que en las familias haya unidad entre los hijos, entre padre e hijos. Y tampoco es tan fácil que haya unidad en la iglesia. Pero si Cristo está de nuestro lado, lo podemos lograr. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Sí? Entonces, que no se nos olvide, hermanos, en los tiempos difíciles es cuando más tenemos nosotros que ver, sentir, tener esa convicción de que tenemos que estar unidos, ver la necesidad de los demás, necesidad económica, necesidad espiritual, necesidad de todo tipo, porque de todo tipo se presenta. Entonces, usted como hijo de Dios tiene que estar presto a las órdenes de Dios. Y bueno, hermanos, este mensaje es de unidad. Es para que pues nos ayudemos, que Dios nos bendiga de esta forma, ¿verdad? Y pongamos en práctica de veras lo que Dios quiere. Porque la realidad es que hay mucha necesidad. Uno no lo ve. Uno piensa que no hay gente que no tiene que comer. Uno piensa que no hay gente que enferma. Uno piensa que no hay gente que llora, que sufre. Soledad incluso. Inseguridad. No sabe qué va a pasar. No sabe qué sigue. No sabemos qué sigue. Pero teniendo a Dios, todo es más fácil, ¿verdad? Si compartimos de todo lo que tenemos, de todo lo que Dios nos ha dado, creo que las cosas serán más fáciles para todos. Y de esta forma glorificaremos a Dios, ¿verdad? A través de la unidad. Porque la unidad
de Dios es perfecta, ¿verdad? Y como siempre lo he dicho, hay que imitar lo que está escrito, la unidad, reflejado a través del Padre y el Hijo, a través de la Trinidad, ¿sí? Entonces, hermanos, esta ha sido la palabra para esta mañana. Vivamos en unidad, como a hijos de Dios conviene. ¿Por qué? Porque lo necesitamos. Y vivir en unidad, acuérdense, es grato a los ojos de Dios. Y cuando vivimos en unidad y nos ponemos a las órdenes de Dios, hay gozo también, hermanos, ¿verdad? Entonces, no hagamos caso a las voces contrarias de Dios. Hagamos caso a la voz de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Nos conviene a todos. Y Dios se agrada de que vivamos en unidad. Acuérdense, nosotros somos los que vamos a batallar en la tierra mientras estemos aquí. Entonces, pues que Dios nos bendiga, ¿verdad? Y procuremos la unidad. Procuremos el bienestar de nuestros hermanos. E inclinémonos, hermanos, a donde veamos que hay más necesidad. Con los hermanos más necesitados, ¿sí? Empecemos a interesarnos por nuestros hermanos. Hay teléfono, hay todo tipo de medios de comunicación. Y Dios nos ha dado una inteligencia también, ¿verdad? Porque muchas de las veces vamos a todos los lugares, pero menos vamos con los hermanos a ver qué necesitan. ¿Por qué? Porque me va a decir, es que no tengo que comer y voy a tener que despojarme de algo, ¿verdad? Y eso no le gusta al hombre carnal, al hombre que se revela, que está dentro, que lucha dentro de nosotros para no hacer lo bueno, ¿sí? Entonces, procuremos, hermanos, en este mes que viene, ¿verdad? Pues sigue el encierro, ¿verdad? Que procuremos visitar a hermanos. Procúrense hablar por teléfono, procuren y compartan experiencias y gócense, ámense, amémonos, gocémonos, para que así podamos alegrar el corazón de Dios. Que Dios les bendiga, hermanos. También quiero hacerle de su conocimiento que en breve estarán los hermanos ministrando la alabanza para que usted sea uno con ellos y con el Señor, ¿sí? Que Dios le bendiga, hermano.